Y no estoy solo en el estudio. ¿Cómo está, ministra? Bien, Buen día. ¿y usted cómo está? Bien, bien, todo bien. Vamos directo. Ley de presupuesto. Sí. Ha estado bien complicada la tramitación. La oposición en algún momento también dice que casi no la va a aprobar. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el gobierno? Bueno, en verdad todavía no inicia, se presentó la ley de presupuestos, ¿no? Pero el trámite tiene distintas etapas, ¿no? Lógico. En las comisiones técnicas, después pasa a la sala, están las subcomisiones técnicas, por lo tanto queda mucho tránsito todavía para poder aprobar la ley de presupuesto. Una ley que nunca ha sido fácil, ustedes saben que año a año se discute la ley de presupuesto y ahora en contexto electoral, por cierto, que el debate es más álgido y tiene otros ribetes y otros componentes. Pero lo importante para la gente que nos escucha es señalar que la ley de presupuesto es la ley, diría yo, más importante que discute el Congreso año a año, que presenta el Ejecutivo y que busca definir las prioridades de gasto en función de los ingresos que tiene el Estado de Chile, ¿no? ¿Cuántos ingresos tenemos? Por recaudación de impuestos, por crecimiento económico, por otras áreas. Y por lo tanto, cómo distribuimos ese gasto en función de lo que logramos acordar en el Parlamento. Nuestra propuesta al Parlamento es que, si bien no podemos aumentar mucho el gasto por responsabilidad fiscal, ¿no?, en función de los ingresos que tenemos, prioricemos áreas sociales que son todavía necesidades de nuestra población. Por lo tanto, si bien el presupuesto crece un 1,7%, y en promedio vamos a cerrar como alrededor de 2% de crecimiento año a año en nuestro mandato, sí crece, por ejemplo, 5,6% en salud, sí crece en seguridad, ¿no?, crece en vivienda, crece en cuidados, crece en cultura, crece en distintas áreas que han sido fijadas por el presidente de la República como necesidades importantes ir saldando. En ese sentido, claro, usted me explica que el presupuesto crece, evidentemente en áreas que son las que la sociedad tiene distintas preocupaciones. Claro. Pero también se cruza con esto, incluso la comisión que se crea en el Congreso, que logra establecer que hay que disminuir en aproximadamente 2.000 millones aproximadamente de dólares, disminuir el presupuesto. ¿Se va a tocar gasto social en ese sentido? Porque siempre está esa polémica, o sea, ¿de dónde cortamos? Sí, esto es bien importante y esa es la dificultad siempre que tiene de armar un presupuesto que se prepara con semana de anticipación y luego se discute en el Parlamento y se hacen modificaciones con los acuerdos que esperamos sean los más responsables posibles. Y la dificultad radica en justamente cómo disminuir gasto en donde es menos prioritario o donde es menos eficaz el cumplimiento de los objetivos de ese gasto. Ahí, por ejemplo, para aumentar en otras áreas. La DIPRES hace eso, pero además recogiendo el aporte de esta comisión de expertos transversales, que es la Comisión de Gasto Público, que hizo distintas recomendaciones, entre eso ir disminuyendo progresivamente ciertos gastos en algunos programas, en algunos elementos. Entonces, por ejemplo, ese trabajo, que es muy difícil, requiere siempre poner el centro de responsabilidad para que, a la par que disminuimos gasto fiscal, no dañemos el gasto que es importante para las personas. Es que en eso mismo, porque por ejemplo, hay programas sociales que están mal evaluados por DIPRES, que se pueden descontinuar, pero son programas sociales finalmente. Bueno, la Comisión de Gasto Público hizo una recomendación de eliminar o fusionar muchos programas, muchísimos. Nosotros recogimos alrededor de 28, pero pensando justamente entre fusiones como destinaciones, ¿no?, de esos programas. Por lo tanto, si es que hay un programa social pequeño que se elimina, tiene que tener una contraparte en otra aplicación de política pública, ¿no? ¿Para qué? Para que no dañemos, insisto, el servicio que se puede prestar a las personas. Y a veces lo que pasa es que se eliminan programas porque ya hay funciones en otros programas muy similares y por lo tanto se hace una especie como de fusión en el objetivo a alcanzar de ese programa, ¿no?, dependiendo del grupo social al que se beneficia. Entonces, eso, yo no voy a entrar en tantos detalles porque son varios programas y eso implica obviamente una revisión en detalle con el Congreso Nacional, pero el objetivo es justamente que aquellos programas sociales que están modificándose o eliminándose tengan una contraprestación en otra política pública similar o en otro programa. Mire, tenemos ahí titular de la tercera ley de presupuesto, considera 151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone cerrojo para evitar rechazo. Leí ayer esa crónica y lo que explica es el monto que se le va a entregar a la dieta de expresidentes, que ahí no solamente considera al presidente Boric, también a la expresidenta Bachelet, Ricardo Lagos. Pero en ese sentido el presidente Boric en su momento como parlamentario fue muy crítico de esto. Y ahora finalmente él va a recibir esa dieta. ¿Cómo lo ve ustedes del gobierno?
Bueno, primero ese titular es en la prensa, ¿no? Un medio de comunicación que instala este debate, pero lo que es importante señalar para la ciudadanía es que la fijación de las dietas de los expresidentes es un mandato constitucional y que la ley entonces tiene que reflejar por mandato constitucional. Aquí no hay ninguna innovación y más allá de la discusión de fondo, esto está resuelto por términos constitucionales y lo que hace la ley es hacerse cargo nomás de aplicar ese mandato constitucional. No por ser un expresidente en particular, sino que porque es la regla general. ¿Ese monto aplica para los 3 expresidentes? Es la regla general y hay cálculos que tienen que ver, obviamente, con las asignaciones de sector público. O sea, tiene un criterio que es, insisto, no es particular y personal de un expresidente, sino que se fija en función de esta norma constitucional para todos, sin distinción. Ministra, en general, para este gobierno no fue tan difícil. Tuvo otros problemas quizás en el Congreso de tramitar leyes, pero la ley de presupuesto no había sido algo tan complejo. Yo creo que eso iba muy de la mano. No, pero a diferencia... No, pero si lo comparamos, no sé, con las 40 horas o con con otros proyectos claro, de ley. Lógico, fueron mucho más complejos. La ley de presupuesto no fue un tema tan complicado. Este año, como dice muy bien usted, se nos suman elecciones. Quizás eso también tuvo mucho que ver con el ministro Marcel. El que no esté ahora el ministro Marcel es un ingrediente más que complica la tramitación de la ley. No, no lo creo en absoluto. No solo porque el ministro Grau ha tenido una excelente trayectoria en relación a su capacidad de generar acuerdos en temas difíciles, ¿no? Veamos la ley de permisos sectoriales que estamos implementando ahora, una ley muy difícil que ningún ministro de Economía había logrado sacar adelante, lo sacó con acuerdo transversal. Incluso hasta con sectores republicanos. Imagínense que nunca han dado los votos para otros proyectos como 40 horas, reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo. En la ley de permisos sectoriales logró ese acuerdo transversal. O la ley de fraccionamiento pesquero, que modificó la corrupta ley de pesca para redistribuir mejor manera el recurso pesquero hacia la pesca artesanal. Él lideró esos grandes acuerdos, tiene una capacidad tremenda y además porque la ley de presupuesto que presentó ya había estado siendo trabajada incluso por el ministro de Hacienda anterior, el ministro Marcel, y con la DIPRES, que es una dirección de continuidad, ¿no? Que no fue modificada. Entonces, una ley de presupuesto que no solo venía siendo trabajada por el ex ministro de Hacienda, sino que además continuó con la senda que mandató el presidente de combinar responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Entonces, una pregunta que es legítima usted que la haga, pero no tiene la verdad como asidero en lo que es la realidad en general el ministro Grau no tiene la misma llegada que tenía el ministro Marcel. O sea, eso es Mire, es que cuando se van los ministros, como que tiene una evaluación por parte de la oposición más positiva de cuando... ministros que ministros. Por parte de la oposición, porque cuando estaba el ministro Marcel también hubo por parte de la oposición momentos donde se le criticó duramente. Le costó, por ejemplo, sacar la reforma tributaria. De hecho, se la rechazaron en primera instancia. Ni siquiera se pudo la idea de legislar. Claro. Entonces, a veces tenemos que hacer un ejercicio de recordar momentos donde a él lo golpearon y lo criticaron duramente en distintos contextos, aun siendo el ministro Marcel con la trayectoria que ha tenido en nuestro país en materia económica y la expertise y la sabiduría que ha tenido en esos ámbitos. Entonces, yo creo que es parte, insisto, como del contexto político, de siempre buscar una razón para ser crítico, pero si vamos a los datos o vamos a ver cómo ha sido, insisto, concretamente la gestión del exministro de Economía, actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en sacar adelante legislaciones complejas, evidentemente tiene una demostración, o sea, una capacidad de demostrar gestión política muy importante y capacidad de acuerdo, insisto, la ley de pesca, la ley de permisos sectoriales, entre otras materias. Ministra, esta semana una fuerte polémica entre el presidente y el candidato presidencial José Antonio Kast. El presidente lo que termina diciendo es de que es válido que él entregue este tipo de opiniones en cadena nacional. La crítica que se les realiza es que finalmente en una cadena nacional el presidente critica a un candidato. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero el presidente no se menciona un candidato y por lo tanto no critica una figura. El presidente lo que señala es un debate. Una idea de un candidato. Bueno, lo que hace es problematizar de manera, a mi juicio, muy pertinente en una cadena nacional sobre la ley de presupuesto, los riesgos que tiene simplemente anunciar recortes de presupuestarios de grandes magnitudes sin decir cómo. ¿Por qué?
Si tú piensas, por ejemplo, dónde está comprometido el principal gasto social en nuestro país, es salud, educación, pensiones, vivienda, sobre todo salud, educación y hoy día pensiones por la reforma previsional. En general, la ley de presupuesto tiene comprometido como el 90% a través de leyes, ¿no? Es aproximadamente un 10 lo que se puede reducir, que es lo que han dicho en general varios expertos. Claro. Entonces, cuando se dice vamos a recortar sin decir cómo, y recortar esos números, o sea, 6.000 o 10.000 millones de dólares, y después decir, no, es que vamos a despedir un funcionario, o sea, como que no da la... O sea, la única manera de hacer ese recorte es, lamentablemente, poniendo en riesgo algún otro programa social grande, ¿no? La PGU, por ejemplo, son como 6.900 millones de dólares. La gratuidad son 2.700 millones de dólares. La atención primaria de salud, si no me equivoco, son como 3.700 millones de dólares. O sea, esos son el orden de magnitud de los programas sociales. Y por eso es muy importante para nuestro presidente y nuestro gobierno que cuando presentamos una ley de presupuesto, que no es para este 2025, es para el próximo año, para que lo administre otro gobierno, no esté en riesgo el avance y la continuidad de las reformas sociales o los gastos sociales que han ido aumentando en nuestro país en áreas que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un aumento en salud del 5,6% para seguir financiando las inmunizaciones, ¿no?, para la población, para financiar la reducción de los tiempos en las listas de espera, son 115.000 cirugías que queremos financiar, claro, para que otro gobierno lo haga, ¿no? Ministra, entonces, ese tema es muy pertinente ponerlo sobre la mesa porque la ley de presupuesto, insisto, no es una discusión solo político-técnica, sino que es sobre todas las cosas social. Claro, pero la crítica que le realiza la oposición apunta que, es verdad, no lo nombra, no dice, pero sí apunta a una idea concreta de un candidato en un momento de elecciones. Entonces, en ese sentido, ¿no siente que el presidente se equivocó? No, vuelvo al punto. ¿No? Yo creo que era totalmente pertinente. Primero, se han presentado el presidente... ofertones, políticas de seguridad de miles de cosas, y el presidente no las ha nombrado. Porque justamente está en el contexto del debate de la ley de presupuesto, ¿no? Y los anuncios, sean electorales o no, sea de un parlamentario que puede decir quiero recortar en la ley de presupuesto, sin decir cómo se va a hacer, pone en riesgo la continuidad de un buen gasto social para un próximo año, ¿no? Y es el debate que estamos dando ahora. Lógico. Entonces, no es hablar de cualquier anuncio de un candidato, de cualquier tema, ¿no? Estamos hablando en el contexto de la ley de presupuesto, el anuncio sobre recortes presupuestarios de gasto público que no tienen justificación, no tienen respaldo, genera incertidumbre y es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que nosotros estamos proponiendo no es para nuestra administración, es para que la gente el próximo año tenga cómo pagar, o sea, que tenga asegurados recursos para pagar las pensiones, tengan asegurados los recursos para seguir gastando de buena manera en salud, en vivienda, en educación, etcétera. Y por lo tanto, insisto, el presidente no está induciendo al voto, no está personalizando el debate en alguien, está planteando una reflexión de fondo en un tema muy sensible como lo es la ley de presupuesto y la necesidad de que discutamos esta ley con responsabilidad fiscal y social al mismo tiempo. Le pregunto por la situación de Bernarda Vera, el reportaje que realiza Chilevisión. Distintos sectores de oposición ya presentaron acciones legales en contra del ministro Cordero, de cuando era ministro de Justicia. Pero aquí se lo pregunto a usted más que como ministra, como militante del Partido Comunista, un partido que lo pasó pésimo en dictadura, donde sufrieron a detenidos desaparecidos, a víctimas de la dictadura. Encontrarse con una situación así, ¿cómo la ve usted? Se lo pregunto más que como ministra, como militante del Partido Comunista. Pucha, yo entiendo la pregunta, pero quiero hablar no solamente como ministra, sino como ciudadana, independientemente de mi militancia. Yo encuentro que es un tremendo avance que en nuestro país, por primera vez, el Estado se involucre en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y que no sean solamente las madres, esposas, hijos, hijas, nietos y nietas que hagan ese esfuerzo, porque lo han hecho durante décadas y lamentablemente solos y solas.
Y por primera vez el Plan Nacional de Búsqueda viene a hacer que el Estado haga el trabajo de encontrar la verdad oficial, sea cual sea. Y yo quiero decir esto porque ha habido, no voy a hablar del reportaje en sí mismo y del trabajo comunicacional o periodístico que puede hacer un canal, pero quiero poner en el centro lo que han hecho algunos parlamentarios de la oposición de manera irresponsable, por decirlo menos, de usar el caso Bernarda Vera para cuestionar el informe Reti, para cuestionar el que estén condenados los criminales de lesa humanidad, ¿no? Y usando además un abogado que ha sido defensor de los criminales de Punta Peuco para atacar a quien encabeza el Plan Nacional de Búsqueda. Eso es lo que está pasando ahora. No solamente aprovechamiento político, es de un negacionismo inaceptable, es de una mezquindad brutal, es de una insensibilidad tremenda y yo diría inhumanidad, que termina siendo violento para los familiares de las víctimas, ¿no? Recordemos que además el Plan Nacional de Búsqueda no solamente a partir del caso de Bernarda Vera hizo pericia, avisó, informó al ministro en visita. Bernarda Vera ingresó 2 veces al país. Claro, impuso en el antecedente el Plan Nacional de Búsqueda al ministro en visita a otro poder del Estado, cuando pudo recopilar ya a través de las gestiones con los consulados de otros países antecedentes más plausibles de que aquí podría haber un caso, por decirlo menos irregular, ¿no? Avisó a la familia de Bernarda Vera, particularmente la hija, porque los padres de Bernarda Vera ya habían fallecido buscándola, sino que además identificó otro caso del cual poco se habla, que es de un joven que desapareció a los 14 años y que no estaba en el registro oficial por un error administrativo y sin embargo era un detenido desaparecido. O sea, esa familia de ese joven nunca recibió una pensión de reparación por un error administrativo. Sin embargo, se habla solo del caso de Bernarda Vera. ¿Y por qué se habla solo del caso de Bernarda Vera por parte de estos parlamentarios de oposición? Es porque obviamente hay un sesgo político, ideológico tremendo y una intención de utilizar este caso para cuestionar al Plan Nacional de Búsqueda y para cuestionar la verdad oficial que nuestro país ha ido construyendo en torno de que aquí se violaron sistemáticamente los derechos humanos, que hubo personas desaparecidas, que hubo personas torturadas, que hubo personas violadas, incluso cuestionando que los presos de Punta Peuco deban estar presos. Y es lo último que ha dicho un diputado Alessandri. El diputado Alessandri ha dicho que aquí hay condenados que no deberían haber sido condenados, y sin mencionar cuál. O sea, a mí me tiene muy impactada y no entiendo cómo una autoridad electa puede decir semejante aberración y que nadie le diga nada. Y que además estén presentando denuncias y querellas contra la persona que lidera el Plan Nacional de Búsqueda, una persona que ha trabajado por la verdad, la justicia, la reparación, por la defensa de los derechos humanos, por parte del abogado Maximiliano Murat, que es el abogado defensor de los criminales de lesa humanidad que están en Punta Peuco. O sea, 2 más 2. Aquí hay una operación política que es vergonzosa y que yo creo que hay que denunciar públicamente y hay que exponer los límites donde hay que ponerlos, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar, ¿ah? Esto no es simplemente una acción, la de los parlamentarios, por buscar transparencia, claridad. No, aquí hay una utilización política irresponsable, mezquina, inhumana, negacionista, a la cual hay que ponerle un parelé como sociedad, independientemente de la militancia que tengamos, ¿no? Esto no, insisto, o de el cargo público que ostentemos. Es un reproche social que tenemos que hacer porque, insisto, un caso tan sensible como el de Bernarda Vera no puede ser utilizado para negar la brutalidad que generó la dictadura para miles de compatriotas en nuestro país. Concuerdo con usted en aquello. Concuerdo con usted y hay una verdad histórica de lo que ocurrió en este país, de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, detenidos desaparecidos. Una cosa más que este abogado, Maximiliano Murat, que ha sido abogado de los criminales de Punta Peuco, él debería, en vez de estar denunciando un supuesto ocultamiento de información, debería estar contribuyendo a que entreguen la información que por décadas han ocultado los criminales de lesa humanidad.
porque esa información es la que nos falta para encontrar a los miles de detenidos desaparecidos. Entonces, si él quiere contribuir a que exista verdad, bueno, que le diga a sus representados, los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco, que realmente de una vez por todas ayuden proporcionando la información que falta para encontrar a los familiares de los detenidos desaparecidos. Ministra, vuelvo atrás con una pregunta porque me hacen aquí una corrección referente a el tema del presupuesto y la ley, la asignación a exmandatarios, y que una de las críticas que se hace es que estas dietas y asignaciones, los gastos de oficina, de personal y de traslado podrían quedar como ley permanente en ese sentido. Cuando se establezca la ley de presupuesto, si se mantiene esto y queda como ley permanente, porque recordemos que esta ley viene del año 2020, si mal no recuerdo, donde ahí se hizo una modificación. Si estos gastos pudieran quedar como permanentes, se aumentarían 830 millones, ¿o no? A ver, esto de la ley de presupuesto, que se discute año a año y va a ser discutida además en este caso en el Parlamento. Entonces siempre está sometido a discusión, pero vuelvo al punto. Aquí hay una norma constitucional que fija que tienen que los expresidentes tener una asignación, ¿ya? Y que tiene distintos componentes. Y cada vez que hay un nuevo expresidente, esto se tiene que regular y fijar por ley, ¿no? Entonces, para los que ya son expresidentes vivos... Que se sumaría, dice usted, el que entraría ahora como expresidente. Claro, y el día de mañana otro y otro y así, pero es porque es de la aplicación legal de una norma constitucional. Ok. Ministra, muchas gracias. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Nos vemos.